Hola mis queridos amigos, feliz de saludarlos y recibirlos en nuestro espacio digital Desafíos y Soluciones. Déjenme contarles que el tema de hoy es economía familiar, ahorro e inversión. Yo sé que a muchas personas no les gusta hablar de este tema porque les parece un poco difícil, pero para eso tenemos aquí un experto justamente para informarnos, para dirigirnos cuándo debemos hacer un ahorro, cuándo debemos hacer una inversión. Primero vamos a revisar un reportaje que recoge la opinión de varios especialistas y también de varios amigos ciudadanos sobre este tema del ahorro y la inversión. Vamos a verlo. Gastar menos de lo que se gana es esencial para tener seguridad económica. Destinar una cantidad de dinero para ahorrar sería una opción. Todos tenemos familia y en algún momento se presentan situaciones que no hay trabajo y hay que saber administrar nuestro dinero en dicho momento para que en un futuro no nos llegue a faltar. Tenemos que aprender a ahorrar, ya que día a día gastamos una cierta cantidad de dinero y si la ahorramos podemos seguir invirtiendo. Debemos de ahorrar porque nunca sabemos que si lo vamos a necesitar para más adelante. Por ejemplo, tenemos el presupuesto y de la nada nos sale como un proyecto o algo, y si ahorramos ya tenemos como que la base a lo que hay que aportar. Llevar un registro de ingresos y egresos es la recomendación que da el economista Larry Yomibanda. En la medida que usted sepa manejar el presupuesto, usted no va a tener complicaciones, primero, financieras, segundo, sociales, tercero, psicológicas. Entonces, la clave es que los ingresos cubran sus gastos. Y si hay la posibilidad de tener ahorros, bienvenido sea, porque eso a la larga van a representar más ingresos. Que los gastos disminuyan mientras que los ingresos se incrementan sería la clave. Eso es lo que nosotros siempre recomendamos. Si hay ingresos que van incrementándose año a año, tratar de que los gastos, si crecen, crezcan menos que los ingresos. Porque si los gastos crecen más que los ingresos, habrá un colapso financiero familiar. Otra recomendación es evitar adquirir deudas. Estas no solo nos pasan factura a nivel económico, sino también emocional. Muy bien, hemos visto el video con las opiniones de los especialistas y también de nuestros queridos ciudadanos acerca de la economía familiar, cuándo ahorrar, cuándo invertir. Este es un tema muy importante en la familia y por eso vamos a saludar y vamos a presentarles a nuestro invitado. Él es el economista Jorge Calderón, que está aquí justamente para contarnos de sus conocimientos, de su experiencia, y seguro este programa va a ser de muchísima utilidad para todos nosotros. Economista, qué alegría tenerlo en Desafíos y Soluciones. Gracias por estar aquí con nosotros. A ti, Rocío, gracias por la invitación y un gusto compartir con los que nos están viendo. Bueno, hablemos de esa economía familiar. ¿Qué tal si empezamos señalando cuándo es ese momento en que ya debemos pensar en una economía familiar? ¿Qué será? ¿Antes de casarnos? ¿Antes de formar una familia? ¿Cómo nos proyectamos en la parte económica como familia? Por supuesto que sí, es importante la planificación. Exacto. Y de ahí, si alguien ya tiene la idea de hacer una familia, es preciso que antes de ya dar el paso formal, ya de casarse como tal, vaya planificando, vaya avisorando el futuro, cuáles van a ser esas necesidades. Y obviamente tienden a ser las mismas de siempre en toda familia, un hogar especialmente, de ahí vendrán los hijos, la educación, salud, etc. Pero sí es importante que vayan avisorando lo que piensan desarrollar como pareja y pensar como equipo fundamentalmente. Incluso hasta podemos irnos un poquito más atrás, porque, por ejemplo, en la actualidad los jóvenes ya no se casan tan temprano como antes. Ahora, antes era muy usual que las parejas se casaran entre los 18, 20, luego 25. Ahora vemos a jóvenes de 25 hasta los 30 años enfocados en su trabajo, enfocados en su economía, tienen muy claro qué es lo que quieren y hacia dónde van. Obviamente, la familia está también ahí entre uno de sus objetivos principales, diría yo, pero mientras son jóvenes, después de que se gradúan, ellos quieren producir, ¿ya? Unos lo tienen muy claro, otros no tanto, pero ¿cuál es ese camino que debemos seguir? Por ejemplo, desde el chico que se gradúa,
Justamente tú lo mencionas, las tendencias demográficas van cambiando. Lo que para nuestros padres, abuelos, era habitual que se casen por debajo de los 22, 23 años, ahora no, esa tendencia ha ido hacia más arriba. Incluso en casos que más de 30, 35, 38 años, las personas todavía están buscando desarrollarse o consolidarse profesionalmente para después dar el paso a la familia. Es decir, van retrasando. Y otra característica fundamental de los tiempos modernos es el tamaño de la familia. Antes eran familias de 8, 10 hijos, después pasaron a 2, 3 hijos y ahora tienden a ser de un solo hijo o ninguno. Se consolidan como pareja, como familia en ese sentido, pero no hay hijos de por medio. Pero en todo caso, lo que yo también sugiero es especialmente que puedan estas personas cumplir todas sus metas personales, sus metas profesionales para que dé ese importante paso, porque ahí ya no va a pensar como individuo, ya no va a pensar de a uno, tendrá que pensar en familia, en pareja y con hijos, sin lugar a duda, tiende a haber muchas más preocupaciones, pero es importante, insisto, que siempre se realice personalmente la persona para que pueda pasar a un desarrollo familiar. Es que esta planificación entonces se basa en las prioridades, y es que las prioridades de un joven profesional no son las mismas que las prioridades de una joven pareja o de una pareja que va a formar su familia, ¿verdad? Porque hemos notado también que los chicos ahora quieren invertir parte de lo que ganan, bueno, sí, en su familia, en casarse, en tener hijos, tal vez. Unos no quieren casarse, pero bueno, la mayoría, digamos, ¿no? Pero otros quieren conocer el mundo, quieren invertir en viajar, quieren invertir en seguir preparándose, en tener otra carrera, un masterado, en formarse ellos también, en darse su espacio, su tiempo y también invertir en ellos. Es que ahí será importante justamente el establecimiento de metas. Si sea como individuo o sea como familia, va a ser primero que yo establezca metas. ¿Qué quiero lograr? Entonces, si hablamos de individuos, como tú bien lo mencionas, Rocío, va a ser o estudios, o tener viajes, o tener algún tipo de emprendimiento. Son aspectos que van a ser propios de esa persona que quiere desarrollarse o lograr algo. Si ya está en el plano familiar, las metas van a ser, como lo mencionabas en un momento, desarrollar tal vez algún tipo de negocio familiar, inclusive, o tal vez vivienda, tener una casa. Entonces, es importante que se vayan estableciendo metas. ¿Con qué finalidad? De que en base a esa meta yo vaya estableciendo mi capacidad de ahorro. Si voy a ahorrar, no es lo mismo ahorrar para un viaje que ahorrar para un emprendimiento o ahorrar para una casa. Entonces sí es importante en ese sentido que, voy a establecer esa meta, en qué tiempo quiero cumplirla, en qué tiempo voy a llegar a ello, para en base a ello saber, tendré que mensualmente o quincenalmente destinar tanto de mi dinero para poder ir alcanzando esa meta. Eso va a ser primordial, establecer las metas y planificar todo el conjunto de cosas que tiene que ir realizando para poder llegar a esa meta. Entonces será fundamental la planificación, sin lugar a dudas. La planificación y el ingreso que uno tenga también en ese momento, por ejemplo, el ingreso de un profesional recién graduado me imagino, es menor que el de un profesional ya más consolidado, con más experiencia, ¿verdad? Experiencia o títulos también. Exactamente. Bueno, ahí interfieren algunos factores. Hablemos del ahorro. El ahorro igual debe realizarse con mucho o con poco dinero, dicen las personas generalmente. Es que si yo tuviera cierta cantidad de dinero, claro que ahorraría, por supuesto, pero es que como no tengo mucho, entonces todo tengo que utilizarlo, y aparte de eso me tengo que endeudar, porque yo tengo compromisos, tengo responsabilidades, no me alcanza lo que tengo. ¿Eso no es falta de previsión? ¿Cómo es este tema? ¿Realmente no se puede ahorrar si uno tiene o si percibe un sueldo o un ingreso muy bajo? Sí es posible ahorrar, no importa los ingresos que tenga. Es importante, como decía, qué meta quiero alcanzar. Entonces, derivado de esa meta, saber cuánto yo necesito para alcanzar esa meta. Entonces, lo importante es que yo haga una estructura de mis gastos. ¿En qué estoy gastando? Estoy gastando, y no importa si es una sola persona o familia. Gasto en salud, gasto en educación, gasto en gasolina, en combustible, en los que fuere. A partir de ello, de que yo tengo reconocido cuáles son mis gastos, yo tengo que considerar qué cantidad o qué porcentaje puedo ahorrar. Y yo sugiero que ese ahorro lo consideremos como un gasto, para que incluso yo me autodiscipline y sepa que mensualmente tanto de mi ingreso lo voy a destinar
a un ahorro. Entonces, de esa manera yo ya me voy educando para que de alguna forma sea consciente y disciplinado y llegue dentro de 1, 2, 3 años, el tiempo que yo me proponga, a alcanzar lo que yo quería lograr. O comprar alguna casa, o comprar un vehículo, o hacer la maestría, o el viaje, etc. Entonces, sí es importante entonces que exista una planificación financiera determinando mis ingresos y cuáles son mis gastos. Y consideramos al ahorro como un gasto en el sentido de que yo lo pueda todos los meses considerar un aporte fijo de una cantidad de dinero que yo determine y poder lograr mi meta. Eso relacionado a los jóvenes, ¿no? Dependiendo, no importa si es a nivel personal o a nivel de pareja, ¿no? Definitivamente. Bueno, aquí nos vamos a quedar en esta primera parte del programa de desafíos y soluciones. Cuando regresemos, vamos a conversar con nuestro invitado, el economista Jorge Calderón, acerca de cómo debe ser este ahorro en las familias. ¿Por qué? Porque aquí ya intervienen 2 personas y ahora las familias son modernas, los tiempos han cambiado. Antes trabajaba el señor, el papá de la casa, ahora trabaja también mamá y entonces se unen esos ingresos de mamá y papá para beneficio de la familia. Estas cosas han cambiado y podemos encontrar una dirección, podemos encontrar también ideas en el ámbito del ahorro y de la inversión. ¿Cuándo ahorrar? ¿De qué manera ahorrar? Y si se presenta la oportunidad de invertir, ¿dónde podemos hacerlo? Ya con esas sugerencias regresamos enseguida en Desafíos y Soluciones, hablando de economía familiar, hablando del ahorro y hablando de la inversión. Sí se puede. En esta primera parte del programa, nuestro invitado, el economista Jorge Calderón, nos ha hablado de que se puede ahorrar independientemente del ingreso que tú tienes, siempre y cuando tengas una planificación. Esa es la clave del ahorro y de la inversión. Ya regresamos para seguir conversando con él acerca de este importante tema. No se vayan. ¿Listo para subir de nivel? Si sabes inglés, vales por 2. Aprende en tan solo 12 meses con English Discoveries. Aprovecha nuestra promoción. Llámanos o escribe hoy mismo al 593-999-91-6767. Ahora hablar inglés es toda una carrera. Emopac les va a dar unos tips para el ahorro de agua. Número 1 es ir a verificar nuestro medidor de agua que se encuentra afuera de la casa. Vengan, sigan. Estábamos en lo cierto, tenemos fuga de agua. Así que el paso número 2 es ir a verificar dónde está la fuga y darle manos a la obra. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ahorita les voy a enseñar cómo cambiar el sapo del inodoro. Procedemos a retirar la tapa y encontraremos todo el sistema. Procedemos a retirarlo. Ahora sí, ya que tenemos uno nuevo, procedemos a ponerlo. Bueno, una vez que lo tenemos bien puesto acá, colocamos esto y enganchamos la cadena. Ya está, colocamos la tapa. Y listo. Y luego de realizar los trabajos en casa, podemos verificar que nuestro medidor está funcionando correctamente. Con esto ahorraremos mucha plata en nuestra planilla de agua. Hola mis queridos amigos, de regreso en Desafíos y Soluciones. El tema de hoy, economía familiar, ahorro, inversión. Hemos estado conversando con nuestro invitado, el economista Jorge Calderón. En la primera parte del programa, él nos ha hablado de que sí es posible ahorrar, sí es posible siempre y cuando tengamos una planificación. Hemos hablado de los jóvenes que se gradúan, que son profesionales, que empiezan a percibir su sueldo, su dinero, de qué manera lo hacen, cómo se proyectan. Y ahora nos vamos a enfocar en las parejas, en los matrimonios. Cuando ellos se unen, cuando toman la decisión de formar una familia, en la parte económica también es muy importante conversarla, que exista esta comunicación. Por eso le vamos a preguntar, ¿en qué momento
una pareja tiene que sentarse para ya planificarse de la manera económica en sus finanzas, en esta familia que van a formar. Si esta pareja ya visora que va a tener un futuro juntos, es importante, como decíamos, que antes del matrimonio ya empiecen a ver esa planificación. ¿Por qué razón? Porque una de las primeras necesidades o aspiraciones, más que todo, es tener una casa. Normalmente muchos hogares jóvenes, cuando empiezan su relación, viven en la casa de uno de los padres o están alquilando. ¿Cierto? Hay otras parejas que ya visoran, no, ya cuando nos casemos en 1 o 2 años, tengamos nuestra propia casa. Y entonces ahí entran ciertas oportunidades inmobiliarias que se dan, que ya pueden ir empezando a pagar la entrada para que cuando el momento oportuno ya entren en la casa, las personas ya están casadas. Pero insisto, es cuestión de ir diseñando y conversando las situaciones futuras que se les van a presentar. Eso va a ser fundamental, ese canal de comunicación que existe en la pareja, porque normalmente el ser humano busca actuar individualmente, pero ya cuando tiene a una pareja ya no puede actuar libremente, ya no puede actuar como si no existiera. Es importante que se comuniquen, que se compartan esta experiencia y así se acierta a saber, en este caso puntual, cuáles son tus ingresos, cuáles son mis ingresos, porque ya vamos a hablar de ingresos familiares, ya vamos a hablar de ingresos de grupo y si bien cada uno puede tener, y en función de lo que conversen, uno puede tener sus temas personales o particulares, salidas con amigos, etc., es importante que gran parte del presupuesto vaya en función de ese objetivo, de la familia, de lo que quieren conformar y de lo que quieren lograr. Definitivamente, así es, y eso es lo que te da salud económica a tu familia, lo que te da estabilidad y lo que te evita futuros problemas, por ejemplo, por dinero. Así es. Es un matrimonio, es común esos problemas a veces. Definitivamente, un matrimonio feliz, que se quieren mucho, que pues adoran estar juntos, pero que este tema de la economía, al no ser tratado y no haberle dado el tiempo ni el interés suficiente, pues se puede un poco como poner en una dificultad en el matrimonio, pudiéndose evitar. Así es, siempre es bueno conversar, hacerlo con suficiente antelación. Eso va a ser algo que va a estar siempre en las conversaciones o a lo largo de toda su vida como pareja. Entonces, el tema económico, el tema de los ingresos, es importante que desde un comienzo existan las reglas claras entre ellos. Ya, perfecto. Vamos a graficarlo para que nuestros amigos que nos están viendo lo puedan tener un poquito más claro. ¿Cuál sería un esquema para un matrimonio que empieza, por ejemplo, una estructura económica? ¿Qué puntos de vista deben tener en cuenta para poder ellos juntos, con lo que aporta el uno, lo que aporta el otro, dirigirlos a cosas importantes en la vida matrimonial, en la familia? Lo primero es determinar el nivel de ingresos que tiene. Perfecto, determinar el nivel de ingresos fijos y variables, porque es probable que por el tipo de trabajo que tengan, alguien tenga comisiones o valores extras cada mes. Entonces es importante saber cuál va a ser el flujo de ingresos que yo voy a tener todos los meses, los fijos. Exacto, los estables y aquellos picos que puede existir y que de alguna forma me permitiría a mí en su momento hacer unas vacaciones familiares o tal vez hacer algún gasto prioritario de arreglos en la casa, etc. Entonces eso va a ser fundamental, determinar los ingresos. Determinar ingresos. Lo segundo va a ser determinar cuáles van a ser mis egresos, cuáles van a ser mis gastos como pareja. Entonces, los estables también. Los estables también. Entonces, si yo estoy endeudándome con una casa, un pago de los préstamos de la casa va a ser un pago fijo. Los servicios básicos también va a ser algo fijo. Los temas de salud. La alimentación. La alimentación. Si ya vamos a entrar en una familia que tiene hijos o que está planificando tener hijos 1, 2 o 3 años después del matrimonio, entrarán los temas de salud del hijo, de educación de los mismos. Entonces, ahí depende un poco de la pareja, pero lo importante es que determine cuáles son los gastos que tiene, los gastos fijos y aquellos gastos puntuales que puede hacer. Es importante tener reservas. ¿Por qué razón? Porque temas de salud a veces pueden jugarle la contra en algún momento y enfermarse. Y si yo no tengo ahorros, si no tengo algo que me permita a mí enfrentar una situación de esas características, puede generarnos un problema de financiamiento. Perfecto, entonces, de lo que nos dice, debemos tener una estructura económica, saber cuáles son los gastos fijos, estables, y también cuáles son los ingresos estables y los otros ingresos, ¿cuáles son? Los variables. Los variables, que te llegan a veces y a veces no. Exactamente. ¿Ya? Eso es muy importante tenerlo claro y eso es muy importante que lo conversen desde el principio. Por supuesto. ¿Ya? Y lo más importante dentro de todo esto es tener ese ahorro, ese fondo común que el día de mañana te puede servir para cualquier emergencia, sea esta de salud, sea esta, o no emergencia necesariamente, o un viajecito si las cosas han ido bien, ¿verdad? Lo importante es proyectarse.
Así es. Y lo que se sugiere es que normalmente ese ahorro sea entre un 10 a 15% de esos ingresos. De tal forma, como yo mencionaba, poderlo considerar como un gasto, y yo sé que obligadamente todos los meses lo voy ahorrando, lo voy ahorrando, y de alguna forma pueda tener para un contingente, o como bien menciona Rocío, algún viaje, algunas cosas que quiera comprar. Perfecto, muy bien, el 10% de los ingresos. Muy bien. Es lo que se sugiere. Eso es, si uno llega a tener una responsabilidad y si uno se autoeduca en ese tipo de estructura, a uno le puede ir bien en sus finanzas porque ya estás tranquilo, sabes que tienes tu ingreso, sabes que tienes tus responsabilidades y todo marcha porque ya está bien hablado, bien estructurado. Incluso hasta tienes un soporte que es un ahorro, que sabes que es el 10% de lo que ganas, de tus ingresos. Perfecto. Hablemos de las inversiones. ¿De qué manera puede ser una familia una inversión? ¿Dónde debe invertir? Consejitos, tips para poder tener más ingresos y aumentar sus ingresos, su dinero. Eso es importante. Y a veces las personas creen que no tienen capacidad para invertir. Exacto. Que no lo pueden hacer o que no hay oportunidades de inversión. Y hay oportunidades. Es importante identificarlas. Es importante que incluso que se asesore. Entonces, obviamente, yo sugiero que cuando se dé el paso de inversión es previo a que yo haya cubierto ya mis necesidades. Es decir, o por lo menos ya estén estas solventadas. Es decir, obviamente tengo necesidades de alimentación, de salud, de educación. Entonces, esas tienen que estar cubiertas. Y los ahorros que yo pueda generar o futuros ingresos que yo pueda generar, poder destinarlos a esa inversión. Y una inversión para que me ayude a capitalizarme, a tener más ingresos e incluso prever una situación futura cuando ya esté jubilado, cuando ya no esté en una etapa productiva plena, poder tener esos ingresos que me solventen. Entonces, hay varios tipos de inversiones que uno puede realizar. ¿Cuáles, por ejemplo? Puede ser un emprendimiento, un negocio que de alguna forma vaya generando flujos futuros y le ayuden a tener una mejor situación financiera. ¿Para ese tipo de emprendimientos me puedo endeudar? Hay ciertas condiciones que pueden darse. Una puede ser que los mismos ahorros me permitan a mí llevar ese emprendimiento adelante. Lo sugerible es que pueda generarse o apalancarse con deuda, pero siempre y cuando sean en condiciones atractivas, en condiciones buenas para la persona o la familia. ¿Como cuáles? Por ejemplo, el monto del préstamo, el de tiempo que lo voy a pagar, la tasa de interés que se va a pactar, las facilidades que me den, si va a haber algún tipo de periodos de gracia, etcétera. ¿Con qué banca me voy a endeudar? Si una banca privada o una banca pública, eso dependerá un poco del monto de inversión y de las facilidades que existan en el mercado. E incluso también del emprendimiento. Es importante que cuando yo decida emprender, yo vea o analice el mercado. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que quiere el mercado? ¿Qué quieren los consumidores? ¿Y en qué soy bueno? A eso iba. Recordar que no es lo que me gusta a mí, sino lo que le gusta al mercado. Y para ello, aprovechar mis capacidades, mis habilidades, mis destrezas, mis conocimientos, de tal manera que eso me lleve a mí a proponer un bien o servicio que a la gente le vaya a gustar y que lo vaya a demandar. Eso va a ser fundamental. Y a veces pues, será necesario tener socios, sin lugar a duda. No hay que ser renuentes a esa idea para poder compartir el riesgo. Solamente hay que escoger bien al socio. Exactamente, escoger muy bien al socio porque esto es otra suerte de matrimonio, por así decirlo. Entonces es importante que en ese sentido tenga la suficiente confianza para poder yo desarrollar un negocio que queremos que funcione para mucho tiempo y que rinda los frutos necesarios. Entonces esa es una forma o una de las alternativas de invertir. Otra alternativa de invertir sería la común y corriente, la que existe en los bancos, en el sistema financiero, poner un dinero en una póliza de acumulación o una cuenta incluso y no tocarlo. Son alternativas que también existen. Informarse porque las alternativas están, incluso desde la casa uno puede trabajar, donde no necesitas invertir mucho, como ¿qué, por ejemplo? Yo podría estar, si soy una persona de casa, un jefe de hogar o una ama de casa que esté ahí, puedo estar buscando información sobre empresas que necesiten inversiones. Entonces, normalmente hay muchas empresas que emiten papeles, ponen en las bolsas de valores y de esa manera yo puedo, a través de un operador de valores, poner dinero en ella. Tal vez en el Ecuador no esté muy desarrollado todavía el mercado de valores, pero eso no quiere decir que yo no pueda buscar alternativas en el exterior, buscar bancos o buscar empresas en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo que necesite dinero, necesite recursos y esté sacando papeles de obligaciones y los cuales yo puedo adquirir, sea acciones u obligaciones según lo que esté ofreciendo, y poner mi dinero a capitalizar. Como tú bien lo mencionas, es importante informarse, saber, porque si yo voy a invertir en una empresa a través de acciones o a través de obligaciones, tengo que ver cuál es la estabilidad de esa empresa, los rendimientos que dan, qué es lo que me están prometiendo de flujo futuro, cuál es la estabilidad que tiene, cuál es el mercado que se encuentra. Es decir, es importante la información. Y ahora lo que más existe es información. Lo que tengo que saber también es
cómo desagregar esa información, qué es lo que me sirve a mí. Pero es importante conocer e informarse para tomar buenas decisiones. Y eso es lo que hemos hecho el día de hoy en Desafíos y Soluciones. Muchísimas gracias a nuestro invitado, el economista Jorge Calderón. Hoy hemos hablado un poco de economía familiar, del ahorro, de la inversión. Nos ha hablado de cómo pues puede ahorrar una persona que está recién formándose como profesional, que recibe sus primeros ingresos, cómo puede emprender también en esto del ahorro y de la inversión una pareja que está comenzando, cómo se proyecta en la familia. Lo importante, aquí la clave del asunto es la planificación, es la estructura. Las alternativas para ahorro existen, están ahí, hay que analizarlas, hay que asesorarse, hay que informarse. Y también las alternativas para la inversión están ahí. Estamos en un mundo que se mueve constantemente. Tenemos que unirnos y seguir con ese movimiento, formando parte de esta sociedad activa donde surgen las ideas, donde pueden existir las buenas sociedades. Hay que escogerlas bien también, ¿no? Las oportunidades están ahí. Lo importante es reconocerlas y tomarlas. Eso es. Con ese mensaje nos quedamos, queridos amigos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, esperando que el programa de hoy haya sido de mucha utilidad para todos ustedes y agradeciendo, por supuesto, a nuestro invitado, el economista Jorge Calderón. Un abrazo para todos. Los esperamos en un próximo desafío y, obviamente, una próxima solución. Hasta pronto.